La palabra política. Información política líder. Finalmente, el coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Luis Marín, ha puesto finalmente en claro y ha definido la posición de su partido ante el Congreso del PRD y ante el gobernador Arturo Núñez, sobre todo en lo que se refiere al primer informe. Este documento que leyó ayer Luis Marín no se le dio difusión en ningún medio de comunicación por sus severas críticas al gobierno de Arturo Núñez, y por eso es relevante que ustedes, todos los tabasqueños, escuchen el pronunciamiento que ayer hizo Luis Marín ante los diputados de los demás partidos en el Congreso. Luis Marín dice, en relación con el primer informe de gobierno, en primer término, aún no salimos del asombro que nos causó al enterarnos que el jefe del Ejecutivo, en mensaje que pronunció este domingo con motivo de su primer informe, hizo fundamentales dos cosas. Primero, insistir en la cantaleta del saqueo, cuando se trata de un asunto que está en manos de la justicia. Quien la deba, que la pague y se cumpla pues la aplicación de la ley. A todos nos interesa que se delimiten responsabilidades y se proceda penalmente en contra de quien se le finquen los cargos, siempre y cuando no se pretenda con ellos simplemente tender cortinas de humo para que la gente no se percate que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a septiembre de 2013 se habían interpuesto 47.009 denuncias ante el Ministerio Público, pero tal parece que solo hay que atender las 20 averiguaciones previas que citó en su informe. Segundo, dice Luis Marín, adornarse con sombrero ajeno, pues resulta ser que el señor gobernador proclamó como suyas obras que realiza el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como lo es la ampliación a 8 carriles de la carretera Villahermosa Cárdenas, así como otras obras que provienen también de recursos federales o de financiamiento privado. Y nos remitimos a los hechos, dice Luis Marín. El hasta ahora malogrado gobierno del cambio, que accedió al poder descalificando la actuación del anterior gobierno bajo la promesa de un cambio verdadero, ha sido incapaz de atender las necesidades más elementales de los tabasqueños. Al cabo de 10 meses y medio de gobierno, con todo y los 6 meses previos que tuvo para prepararse, ha demostrado una cosa, fue lo que se prometió en campaña, y otra, la realidad. Según su actuar, la curva de aprendizaje sigue y prometer no empobrece. Este gobierno no ha podido entregar una respuesta propia a las carencias elementales que presenta la población. Se han desviado o mal aplicado recursos destinados a la Procuraduría de Justicia, la Seguridad Pública y la Comunicación Social. A pesar de la voluntad de los diferentes actores políticos de la entidad, formalizada a través de acuerdo político por Tabasco, existe violación a los derechos humanos, situación que originó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación en contra del gobernador del estado y del procurador de justicia. Se tiene gravísimo subejercicio en el manejo de los recursos públicos
que ascienden a más de 3.600 millones de pesos, hasta donde se conoce, y podría ser más. Por ejemplo, en educación, el Fondo para la Educación Básica creció de enero a septiembre de 2013, pasando de 4.545 millones recibidos en este mismo periodo del año 2012 a 4.747 millones en 2013. En seguridad pública, comparado con ese mismo periodo, hubo un incremento de 153 millones de pesos a 161 millones de pesos. Y también en materia de salud pasamos de recibir 1.325 millones de pesos a 1.398 millones de pesos, comparado, se insiste, con el mismo periodo de enero-septiembre de los años 2012-2013. El pasado domingo, el gobernador confirmó que la administración bajo su responsabilidad ha tenido ingresos a la fecha del orden de 30.000 millones de pesos, aunque Hacienda ha dado otros datos. El pasado 30 de octubre, el INEGI emitió su reporte denominado Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, correspondiente al segundo trimestre del año. Los datos que arroja revelan que el cambio verdadero colocó a Tabasco en el último lugar entre todas las entidades federativas del país. Insólito, ningún gobierno había conducido a Tabasco a la recesión económica. También habla, si bien las actividades industriales del país crecieron en 0.6%, en Tabasco se detuvo un descenso de hasta 0.9%, consecuencia de la poca construcción de obras de ingeniería civil y casas habitación, sin considerar la actividad petrolera. Las actividades secundarias en Tabasco decrecieron en 12.9%. Y finalmente dice Marín, por lo que les invito a reflexionar en lo siguiente: la inseguridad se disparó, hay más secuestros, abigeato y robos. Utilizando referencias del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el primero ha crecido de 42 a 69 de enero a septiembre del año pasado contra el mismo lapso de este año. Los robos denunciados pasaron de poco más de 12.260 a más de 12.430, y el abigeato de 413 a 432. El robo a comercio y a casa habitación se incrementó a más del 22%, al pasar de 2.274 incidencias a 2.778. En fin, aclara Marín que de manera que si este gobierno continúa inmovilizado como hasta ahora, echándole la culpa al pasado de su infructuoso presente, así Tabasco no avanzará en los próximos 5 años. Qué triste destino sería esa actitud. El gobierno prometió el cambio verdadero, pero nunca explicó que sería de reversa. Es hora de exigir al gobernador del estado que cumpla con su función institucional y que deje las tareas legislativas como prioridad y se dedique a gobernar para todos los tabasqueños y no nada más para sus correligionarios. Que se ponga a trabajar y haga lo propio con su gabinete, que se cumpla con lo prometido, porque el pueblo de Tabasco no se le puede engañar con demagogia. Nosotros, los diputados pertenecientes al nuevo PRI, fieles
a sus principios y comprometidos con las causas e intereses superiores de la sociedad, estaremos atentos y vigilantes al quehacer diario de este gobierno. El nuevo PRI siempre mirará hacia adelante por el bien y progreso de Tabasco. Y hago un comentario al margen, porque es importante lo que dice el coordinador del PRI en la bancada, y realmente llama mucho la atención lo que ha dicho Luis Marín, y nosotros lo hemos venido repitiendo, y realmente esto es lo que se quería, que el PRI se posicionara, y además que condicione al gobierno para que pueda haber diálogo, porque si sigue con la cuestión del saqueo, y además involucra a todos los priistas y a muchos de la sociedad y empresarios, realmente Arturo Núñez va de regreso hacia el pasado. Y mire nada más cuando se dio a conocer la nota de la corrupción en Chiapas, porque esto sí lo estamos recordando, porque mientras Chiapas, aquí en una nota oficial del gobierno que publicada en proceso, dice que Chiapas tiene un adeudo que le heredó Sabines de 40,000 millones de pesos, lo hemos dicho, en tanto que el gobierno de Tabasco tiene 23,000 millones de pesos. Fíjense nada más, y ha crecido realmente muchísimo Chiapas. Tiene una obra importantísima que ha realizado Manuel Velasco en este año, que es trascendental, que si usted recurre a las páginas de internet verá las grandes cantidades de inversiones que ha hecho Manuel Velasco, en tanto que no ha mencionado la deuda que tiene, que le heredó y que saqueó además, porque Sabines hizo lo mismo que Granier. Nunca antes los chiapanecos habían salido a las calles para exigir a las nuevas autoridades que metan a la cárcel a un exgobernador. Y Manuel Velasco Suárez no ha hablado del asunto, está haciendo lo correcto a través de las autoridades, pero no lo ha convertido en un asunto político en Chiapas. De ahí que Arturo Núñez, cuidado, que esto es importante, el pronunciamiento de Marín, porque no lo dio a conocer ayer los medios de comunicación.